Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén mirando. Hoy estamos en una entrevista especial para Foodprende. Estamos con Pedro Sassone. Pedro Sassone es es el ministro consular de la Embajada de la República de Venezuela, es el que se está encargando de la parte consular de la embajada. Es además licenciado en sociología, me había dicho, con una maestría en recursos. Planificación del desarrollo. Bien, y está obviamente dedicado a todo lo que tiene que ver con ese aspecto de inmigración del gobierno venezolano. Obviamente también es un compañero de la causa latinoamericana. Y hoy la idea de tener una entrevista acá, parte para conocer la realidad que está sucediendo en Venezuela. Los que pueden saber o no, en los últimos tiempos se está viendo un recrudecimiento de la injerencia de Estados Unidos, en particular en el Mar Caribe, con un discurso de carácter punitivista, el cual plantea que al gobierno de Maduro como un narcoestado, generando un discurso que posibilite una posible invasión a Venezuela por parte de Estados Unidos, y que también eso se trasladó hacia Colombia por la postura que también tomó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que también están bajo esa misma tensión, que está dada por un lado por un país que es el primer consumidor de drogas del mundo y, y que por otro lado se sabe que la mayoría de las sustancias que entran en Estados Unidos entran por vías del Pacífico y no necesariamente por zona del Caribe en esos supuestos lanchones que están mostrando, que ni siquiera se sabe si de dónde son ciudadanos, son venezolanos y demás. Y eso es un poco la realidad que hemos estado viendo un poco por noticias, y además de un movimiento militar bastante importante por parte de Estados Unidos. Y bueno, y nuestra intención era tener una impresión de primera mano de los compañeros de Venezuela respecto de qué es lo que está sucediendo, cómo interpretan esta realidad los venezolanos y bueno, cuáles son las acciones que se están tomando. Bueno, en primera instancia, gracias Gustavo por esta oportunidad. Nosotros tenemos una tarea fundamental y por eso el apoyo de medios como ustedes, de canales de transmisión, de portales, transmitir la verdad de Venezuela. Y la indicación de que Venezuela no está sola, Venezuela cuenta con la solidaridad internacional, con la solidaridad de diversos movimientos, sindicatos como con los de ustedes. Entonces, bueno, Venezuela vive un momento difícil, difícil porque los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano lo ha puesto en el epicentro del ataque imperialista, ¿no? En esa contradicción entre imperialismo y soberanía. Es la lucha por la soberanía que tiene Venezuela en estos momentos, es la lucha por la independencia, por la capacidad soberana de tener su propio sistema político, porque en última instancia todo este despliegue militar que estamos viviendo, que no tiene parangón, y es un despliegue militar sin ningún tipo de limitaciones. El despliegue militar por sí mismo representa una violación al derecho internacional. Pues por la Carta de Naciones Unidas, tal como le indica su articulado, ningún país puede someter a otro a una presión política y de injerencia y de someterlo al escarnio público como está haciendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha puesto en desarrollo lo que nosotros llamamos la diplomacia del chantaje. ¿Qué es la diplomacia del chantaje? Es decir, la diplomacia de la imposición. O estás conmigo o yo te acuso, o estás conmigo o yo te ataco, o estás conmigo, te aplico aranceles, y si no estás conmigo te aplico aranceles, te impongo medidas, como las medidas coercitivas unilaterales que nosotros hemos vivido. Por lo tanto, vivimos un momento, una circunstancia de la geopolítica difícil, porque se perdió el límite que tienen todos los países, que es el derecho internacional. Todos los países están en la obligación de cumplir con el derecho internacional, que el derecho internacional, recuerda, que nació después de las dos guerras, después de 1945, donde se crea Naciones Unidas, donde se crea la Carta de Naciones Unidas,
donde se acuerda todas las convenciones para regular el comportamiento entre los países, para regular sus relaciones comerciales, para regular sus relaciones diplomáticas y consulares. Por lo tanto, el derecho internacional, que es lo que rige la norma, es el límite que tiene todo país para cumplir. Y justamente la situación que estamos viviendo, una política que le hemos llamado la ley de la selva, es decir, no hay ley como tal, sino hay la imposición, pues la fuerza, la capacidad de mover un despliegue militar como lo que se está haciendo en el Caribe, con todo el despliegue que se está haciendo, es decir, un despliegue militar para someter a otro país, lo que llamamos nosotros la diplomacia de las cañoneras. ¿Qué es la diplomacia de las cañoneras? Es decir, que tú mueves toda una estructura militar para chantajear al otro país. Es decir, la diplomacia de la cañonera te dice, sustituye a la diplomacia como tal, pero no es la diplomacia lo que regula las conversaciones, sino la imposición. Yo muevo barcos militares, muevo un operativo como las que se está haciendo en el Caribe. ¿Para qué lo muevo? Para chantajear, pues, para decir yo soy el fuerte. Yo, Estados Unidos, imperio, yo soy el fuerte y yo soy el que impongo. Siempre este movimiento militar que ha sido una práctica de los Estados Unidos, siempre ha buscado como una razón y una justificación. En la antigüedad fue el terrorismo, en la antigüedad fue la Guerra Fría de los que estaban con la Unión Soviética y los que no estaban con los Estados Unidos, es decir, siempre había una acusación, había la acusación de ser terrorista y ahora se ha colocado dentro de la guerra del relato una cosa traída por los pelos de acusar al presidente Nicolás Maduro como parte de los carteles del cartel de los soles. Pues es una figura fantasiosa creada con muchas cosas, como muchas cosas creadas los Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, la invasión a Irak. La invasión a Irak tuvo dos acusaciones que no tenían absolutamente ninguna fundamentación. Uno que formaba parte del movimiento terrorista después de la caída de las Torres Gemelas, y por otro lado que había armas de destrucción masiva. La historia fue demostrando, luego de la invasión a Irak con los miles de muertos, no se encontró absolutamente ningún documento que comprobara que hubiese unas armas de destrucción masiva, tanto en laboratorios químicos, etcétera, al interior de Irak. No había absolutamente nada. Pero eso se creó en el relato tiene una característica, que tú la masificas. Es decir, el relato se sustituye de la realidad. Es decir, logras convertir el relato, que es la mentira, como estrategia de guerra. La mentira como estrategia de guerra para justificar una medida de invasión militar. Eso ha sido el comportamiento histórico y eso está dentro de la doctrina imperialista y esa doctrina y esas estrategias es la que hoy está en juego en Venezuela. Es interesante lo que venías planteando, en el sentido de que, bueno, todos los pueblos de nuestra América conocemos lo que es el papel izquierdista de Estados Unidos en su política general, desde América para los americanos y la doctrina Monroe en adelante. Pero en los últimos tiempos habíamos visto de que lo que parecían los intereses imperiales de Estados Unidos estaba dado más por una reconfiguración del Medio Oriente, la guerra de Ucrania, ir cercando a Rusia y avanzando lo que era el viejo límite militar que en su momento empezó a partir del muro de Berlín y se fue corriendo hacia el este luego de la caída de la Unión Soviética. Pero como que ahora vemos una necesidad de que pareciera que se está más preocupado por América Latina y que la aparición de Trump lo que hace es tratar de limitar esos conflictos que se estaban dando en Asia y irlos disminuyendo y profundizar lo que se están dando en América Latina y obviamente en el Caribe como una primera etapa, ¿no? O sea, una profundización del control y una expresión mucho más militarizada del control del Caribe, que siempre fue como su primera salida.
¿Esto a qué se puede estar dando? ¿Esto implica, qué caracterización hace al respecto? Sí, mira, fíjate que esto hay que relacionarlo con el cuadro del nuevo momento geopolítico, pues. En el fondo, ¿qué es lo que está en juego? En el fondo, lo que está en juego es que los Estados Unidos como imperio no acepta el aparecimiento de nuevos bloques de poder, no acepta que han surgido otras fuerzas económicas, tecnológicas, militares en el mundo, que ya no es solamente el hegemón. En otras palabras, Estados Unidos no acepta, las élites de gobierno no aceptan el nacimiento de la multipolaridad. La multipolaridad debe llevar a un equilibrio de poderes. Es decir, ¿qué es el equilibrio de poderes? Que tú puedes convivir desde tu propia capacidad de acción que tú tengas, pero esa capacidad de acción no puede poner en peligro la paz mundial. Cuando hay equilibrio de poderes, hay acuerdos. Cuando hay equilibrio de poderes, hay normas. Por eso nació Naciones Unidas. Entonces ellos no aceptan el equilibrio de poderes en términos de la multipolaridad, del mundo multicéntrico, del mundo multipolar. Entonces, en el fondo, es negarte a una realidad. Y como la geopolítica tiene un movimiento mundial de diferentes posicionamientos en el mundo, evidentemente que los Estados Unidos ha perdido fuerza en ciertas partes del mundo, ha perdido fuerza en la economía mundial. Entonces, en ese proceso de redefinición de fuerza, ellos, desde el punto de vista de la concepción de la concepción imperial de la doctrina Monroe, ellos dicen que, bueno, que América Latina y el Caribe sigue siendo un continente bajo su control. Y ellos no aceptan, entre comillas, que ese continente tenga un sistema de relaciones soberanas con diferentes puntos del mundo. Entonces, volver a las viejas nociones del destino manifiesto, es decir, los Estados Unidos está predeterminado por la historia, tal como decía el libertador Bolívar, a dominar el mundo y someter el mundo en nombre de la libertad. Entonces, en el fondo es eso. Entonces, justamente, ¿por qué Venezuela? Bueno, porque Venezuela ha resistido durante estos 26 años una política soberana diseñada por el comandante Chávez y delineada y actuada por el presidente Nicolás Maduro. Pues Venezuela ha asumido su soberanía política de diseñar su propio modelo político, su propio modelo económico, su propio sistema de relaciones y su propio manejo soberano de los recursos naturales, que en el fondo de este juego geopolítico, de la política de imposición, está en juego y en peligro, a la luz del imperio, el control de los recursos naturales. Entonces ese es el juego geopolítico. Por lo tanto, América Latina y el Caribe ha pasado a ser una zona de discordia en las relaciones de la geopolítica, por esa concepción imperial de negar que los países tengan su propia autodeterminación, su propia capacidad de definir. Entonces, bueno, te chantajeo a los que están a su lado, te chantajeo para que no asuman ninguna posición, llegando hasta el extremo de lo que pasó últimamente de la convocatoria del Cumbre de las Américas, donde no invitaron a algunos países que no tienen absolutamente ninguna razón, porque si alguna razón tiene la Cumbre de las Américas es que es un espacio de diferencia, sí, pero de diálogo, en términos de la capacidad de que América Latina y el Caribe América pueda dialogar con los Estados Unidos dentro de su propio, porque nadie niega la fuerza que tienen los Estados Unidos y su posición preponderante en el mundo, pero no tiene por qué los países someterse a la definición de carácter imperial. Entonces, lo que está en juego en Venezuela es esa redefinición de la geopolítica, porque por esa misma posición de soberanía que Venezuela ha mantenido. Entonces, bueno, está en desarrollo una estrategia a través del movimiento de las fuerzas militares. Estaba buscando la capacidad solamente para a los lectores tengan una idea qué es lo que cuál es el movimiento militar que ha desplegado los Estados Unidos
4 destructores de la clase Aren Burke, un buque de asalto anfibio, el crucero de misiles guiados, el buque de combate litoral, el submarino nuclear, cerca de 4.500 infantes, un buque de océano especializado en operaciones encubiertas, un despliegue de drones de vigilancia aerodirigidas de combate y el traslado de baterías antimisiles. Es decir, es un entramado de una arquitectura armada militar para invadir a un país, para destrozar a un país, porque si tú pones un movimiento, invades a Venezuela con esta fuerza, indudablemente que va a ser un hecho cruento, porque frente a esta inmensidad, desde el punto de vista militar, Venezuela se va a defender. Venezuela va a defender la paz y Venezuela va a defender la soberanía. Venezuela se va a defender con todo lo que tenga a su mano, armadas, estructuras militares formales, estructuras no militares formales, organización de estructuras en términos de movimiento en terreno y aérea, con todo lo que tiene el pueblo. Y esa es la línea que el presidente Nicolás ha definido. Venezuela tiene la voluntad y el pueblo venezolano tiene la voluntad soberana, cueste lo que cueste, de defender a su país, de defender a la nación, de defender la integridad territorial, de defender la soberanía y los recursos naturales y la defensa de la voluntad de ser independiente y soberano. Me quedé interesado en la cuestión de que tú decías del retroceso como, bueno, o de la transformación del mundo hacia un mundo multipolar y el problema de crisis de hegemón que le genera a estos Estados Unidos y la situación de por qué se viene más hacia América Latina. Me hace acordar a lo que era la tesis es la tesis de Atilio Borón, creo que era el imperialismo de Estados Unidos y América Latina, algo así se llamaba el libro, en el cual él plantea que en lo que es la doctrina militar de Estados Unidos o la doctrina estratégica de Estados Unidos, ellos consideran a toda América, a todo el continente americano, lo consideran como justamente el continente americano, pero el América para los americanos, ¿no? En el sentido de que esta es nuestra isla territorial y nuestra ventaja estratégica está dado en estar separados por el Océano Atlántico con Europa y de Asia por el Océano Pacífico. Entonces, evidentemente, lo que decía Tiro Borón está dado en una realidad de un imperialismo que está completamente en decadencia y que incluso desde el punto de vista de la innovación tecnológica ya perdió la carrera. Hoy China produce mucho más patentes que Estados Unidos, publica mucho más patentes que Estados Unidos, lo que habla sobre el desarrollo de la investigación estratégica en los dos países que supone que son las mayores potencias tecnológicas al día de hoy. Eso lo quería, más o menos me parece que es muy interesante en ese sentido, y que bueno, obviamente eso va, como nos enseñaron los clásicos, un imperio en decadencia, es el momento que se empieza a volver más violento, y nosotros interpretamos que obviamente estamos en esa fase, ¿no? Donde mientras muere lo viejo y nace lo nuevo es cuando aparecen los monstruos. Sí, fíjate en lo primero que decía, justamente todo el intelectual Atilio Borón decía que, como tú lo indicabas, los imperios en decadencia son más peligrosos, porque justamente han perdido presencia, el liderazgo, pero no han perdido su capacidad destructiva. Y ahí el peligro, pues un imperio que evidentemente no quieren aceptar una realidad y va a ser muy traumático. No aceptar la realidad, eso quiere decir que el pase del mundo unipolar al mundo multipolar va a estar sometido y está siendo sometido a un proceso traumático, porque una de las partes dentro de ese juego de poderes no acepta el aparecimiento y no valora y no acepta el aparecimiento del otro, no reconoce el poder del otro. Entonces, bueno, estamos viviendo ese momento, estamos viviendo un momento de altísima intensidad en ese mundo de transición y donde América Latina es un territorio en disputa. Un territorio en disputa donde el imperio norteamericano se niega a aceptar que América Latina tiene, como dijera China, no puede seguir siendo una visión del patio trasero
América Latina y el Caribe no es patio trasero de los Estados Unidos, es un continente que tiene toda el derecho a ser libre, a marcar su desarrollo económico, social, independientemente de las circunstancias que se vive de algunos gobiernos de la región que no asumen su tarea de la soberanía y la independencia y la autodeterminación, pero América Latina tiene el derecho a autodeterminar su desarrollo. Por lo tanto, estamos en presencia de ese proceso de mucha sensibilidad, porque bueno, el imperio tiene, tal como decía, de la capacidad destructiva. Hay que ver la capacidad destructiva de lo que tiene desplegado en estos momentos los Estados Unidos en el Mar Caribe, pues, y parece una película de terror, porque te inventan una figura que no está, te inventan unos barcos, unas lanchas que tú destruyes, y sucede que la lancha eran pescadores, sucede que no se forma parte de ningún tráfico de drogas. 4 lanchas fuera de borda, y decían los expertos, para que una lancha de esa llegue a Estados Unidos tiene que pararse 4 veces para echar combustible, porque son motores fuera de borda. Pues. Es decir, ¿cuánto puede con respecto a la cantidad de drogas que consumen los Estados Unidos? Unas lanchitas en esas características, y ellos lo saben. Estados Unidos sabe por dónde entra la droga, cuál es el correaje del Pacífico, cuáles son los países, cuáles son las estructuras de las grandes organizaciones del crimen organizado transnacional, que son grandes estructuras, son grandes capacidades bélicas, porque son un poder fáctico, tiene puntas definidas dentro del mapa del tráfico. Una de las puntas lamentablemente es Ecuador, pues transformaron aquel país en un país base para el tránsito de la droga, donde el 85-90% de la droga sale por el Pacífico. Y si me permitís un paréntesis sobre el tema de Ecuador, salen esas bananas cargadas de cocaína, en la cual está vinculado la empresa del presidente ecuatoriano, el que está reprimiendo a los indígenas en este momento. Además. Claro, es que las vinculaciones, un tráfico de ese volumen tiene que hacerse con la participación de las estructuras gubernamentales, de las estructuras de seguridad. Por lo tanto, esta cosa de los carteles, en el caso venezolano, no tiene absolutamente un país que no es sede, un país donde no hay siembra de coca, donde no hay comprobación que hay laboratorio, donde no pasa la droga. Es decir, la acusación, una acusación tan traída por los pelos y tan manipulada en términos del relato, de la mentira, pero sirve como justificación para invadir a un país, sirve como justificación para poner en cuestión la autoridad moral de una institución como la presidencia del país, y la guerra de relato tiene la característica, como tú lo decías, en términos de la subjetividad de los pueblos empiezan a creerse una realidad que no existe, pero termina absorbiendo la mentira, así como se absorbió que en Irak, ¿cuántos millones de personas pensaron que era verdad que en Irak había armas de destrucción masiva? ¿Cuántas personas pueden creer que en Venezuela existe un cartel de los soles? Porque forma parte de los resultados de la manipulación de la subjetividad y de la guerra psicológica que está planteado detrás de eso. Entonces, bueno, es la forma y la manera tradicional como un imperio que no tiene ética, que no le importa la vida humana de las personas, que no le importa la soberanía, lo que es la soberbia de la diplomacia del chantaje, que es lo que hoy está en juego. Y luego dice, como parte final de este dramático episodio, que él autorizó la intromisión de la CIA en Venezuela. Por favor, es decir, lo que yo llamo la sinceridad, la crueldad, porque por lo regular las operaciones de la CIA, que siempre han estado y están en todos los países, como decía un estudio, cuando preguntaban en Irak cuál era la norma que guió a la CIA en Irak, los expertos decían no hay ninguna norma que regule el comportamiento de la CIA a nivel mundial. Entonces, cuando tú dices, yo di la orden para que la CIA se introdujera a Venezuela, lo que está diciendo, yo estoy de acuerdo con el terrorismo
con el boicot, con el aparecimiento de grupos paramilitares. Hemos estado en estas últimas semanas, hemos desmontado diferentes estrategias de falsas banderas, y eso es lo peligroso, porque Estados Unidos crea la falsa bandera en la explosión de un barco, etcétera, cualquier locura. No le importa matar a su gente para justificar que alguien lo hizo como elemento de argumento para invadir un país. Ahí está la historia, pues. Y esa es la forma, ese comportamiento imperial, ese comportamiento del montaje, sigue siendo el mismo, porque es la misma conducta y la misma cultura del imperio. Porque así se hizo imperio, por la fuerza, por el supremacismo, por la invasión, por la toma de territorio. Así se hizo imperio, por la imposición. Y ahorita en momentos de crisis, es decir, esto es parte de la sobrevivencia del imperio. Por ejemplo, como lo ha venido planteando Trump, es que yo lo dije por allá por el 2022, yo necesitaba los recursos petroleros, porque yo necesito los recursos petroleros de Venezuela. Es como que si el mundo fuera propiedad tuya. Es decir, el hegemón, pues, que sabe cuándo se toma las cosas y cuándo no se la toma, y por qué se la toma no le importa el derecho internacional. Entonces esas son las circunstancias en las cuales estamos viviendo, y frente a esas circunstancias, ¿cuál es la tarea en estos momentos? Ir explicándole, como un programa como este, como la tarea que hacen ustedes, y explicándole al pueblo de qué se trata todas estas circunstancias. Uno se puede preguntar, ¿y el pueblo venezolano qué? Bueno, está viviendo una situación de altísima tensión, de una guerra psicológica, porque hay que ver que tú tengas en tus costas un movimiento armado, guerrerista, destructor, como vio los Estados Unidos. Las declaraciones todos los días del secretario de Estado de los Estados Unidos, la forma soez, cómo él se comunica y cómo se dirige a los jefes de Estado, cómo se dirige a cada uno de los gobiernos, cómo se intromete en cada una de las decisiones. Ya, y tú lo decías en el caso del presidente Gustavo Petro, pues Petro lo que ha hecho es lo que debe hacer todo un presidente, pues, a defender su soberanía de sus países, a decir no es verdad que esa estrategia es una estrategia contra el narcotráfico, esa es una estrategia de invasión. Eso fue lo que dijo Petro. Y no es verdad que esas lanchas representan ningún peligro del tráfico, porque lo dijo Petro. Es decir, ¿dónde está la estructura? ¿Y qué es lo que juega la alta organización paramilitar de tráfico de drogas en Colombia? Pues, que es un paraestado, y ha sido un paraestado en Colombia, y Colombia lo ha vivido y lo ha sufrido. El pueblo, ¿cuánto sufrimiento ha tenido el pueblo colombiano por la situación del narcotráfico? Pues? No sé si querés dejarnos algún mensaje para los compañeros del sindicato. Bueno, nosotros además estamos a las órdenes para lo que precisen los compañeros de Venezuela. Y bueno, no sé, pues como para ir cerrando. Sí, el mensaje es un mensaje de una necesidad de la solidaridad. Es decir, el pueblo venezolano, tal como lo hemos estado haciendo, necesita la solidaridad internacional. Necesita de movimientos como la de ustedes, necesita de los sindicatos, necesita de los medios alternativos, necesita de la activación de una red internacional de solidaridad. Ha nacido la Internacional Antifascista, ha nacido la red de intelectuales. Necesitamos ir alimentando toda esa capacidad de unidad, de estructuras de acción política. Necesitamos los voceros, porque una cosa es que nosotros lo digamos, otra cosa es que lo digan los pueblos, tal como lo vienen diciendo los pueblos. Los pueblos vienen activando, están en un debate, se ha hecho un debate en Naciones Unidas, se ha hecho un debate en la CELAC, pero necesitamos la voz de los pueblos, la voz de los movimientos, tal como ha hecho la historia. Pues, ¿cuántas voces nos levantamos en la guerra de Vietnam? ¿Cuántas juventudes se levantaron a nivel mundial en contra de la invasión de los Estados Unidos a Vietnam? ¿Cuántas voces se levantaron
en favor de la revolución sandinista? ¿Cuántas voces se han levantado para la defensa de la soberanía del pueblo heroico cubano? Entonces esas voces que han existido y existen en la historia porque los Estados Unidos no lo ha podido acallar, no ha podido silenciarla, mejor dicho. Entonces son las voces que nosotros necesitamos. Necesitamos la voz de la verdad, la voz por la defensa de la soberanía, porque esa contradicción entre la soberanía y el imperialismo tiene que ganar a la soberanía para que haya paz, porque en última instancia lo que está pasando en Venezuela hay que entenderlo. Lo que está en peligro es la paz de América Latina y el Caribe. Es lo que está en peligro, no solamente la estabilidad venezolana, sino la paz del mundo, la convivencia pacífica de los pueblos. Pues. Es ahí donde la solidaridad tiene que activarse y hacerse un campo de militancia. Bueno, Pedro, muchas gracias. Gracias por recibirnos acá en tu casa, digamos, en la embajada. Y bueno, y comentarte que ahora cuando entré, casi ahí quedé medio moqueando porque estaba la exposición toda del comandante Chávez. Y nada, ayer justo fue cumpleaños de Diego Maradona. Y bueno, en una de esas hizo la casualidad que pudiera ver aquel no al ALCA, el ALCA del carajo de Chávez, y que justamente se mostró porque estaba con Maradona, justo lo vi por eso. Y de alguna manera me sentí también emocionado por lo que fue esa instancia de hace 20 años y de que, bueno, venimos en un proceso en los cuales se ha trazado una línea de ser soberanos, de pensar a nuestra América para nosotros, los latinoamericanos, los caribeños, y entender de que justamente necesitamos reflotar esos espacios de solidaridad, necesitamos reflotar esos encuentros que se venían realizando de los pueblos, la necesidad de trabajar más en las cuestiones de la CELAC social y demás, para poder justamente darle contenido a esos organismos que se crearon, sobre todo a partir de cuando pudieron articular Chávez, Fidel, Raúl, Kirchner, Cristina, y bueno, Evo y demás, y cómo nosotros necesitamos plantarnos nuevamente contra el imperialismo en una nueva etapa de ese momento, en un momento obviamente de crisis del imperialismo que se vuelve más agresivo, y que nosotros como pueblo entendemos que no podemos comernos la pastilla en este momento histórico. Así que muchas gracias por la experiencia y estamos a las órdenes, ¿está?